¿Cómo están, hermanos? Espero que se encuentren bien y gozando de las bendiciones del Señor. Pues bienvenidos a este nuestro devocional de miércoles. Nos da gusto que nos acompañen en este tiempo y vamos a poner pues precisamente este tiempo devocional en las manos del Señor. Oramos ahí en casa, en el trabajo, donde nos estés viendo o escuchando. Vamos a orar. Señor, te exaltamos, te glorificamos porque solo tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia y porque no hay un Dios, Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú. Según tu palabra, Padre, tú eres 3 veces santo y eso habla de la magnificencia de tu ser y de tu nombre, Señor. Precisamente por eso queremos pedirte perdón por nuestras faltas y pecados y rogamos que en Cristo Jesús tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Padre eterno, agradecemos el cuidado que tienes para con nosotros, de tal manera que no nos hace falta nada. Bendito Dios. Y pedimos, Señor, que siga siendo pues bondadoso y misericordioso con nosotros, a pesar de nuestras inconsistencias. Queremos poner este tiempo de devocional en tus manos, Señor, sabiendo que en tu palabra, al saber que nos has rescatado, como dice la misma, de nuestra vana manera de vivir, y nos has comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, debemos vivir tener una conducta santa y reverente delante de tus ojos y a los ojos de este mundo, Señor. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, como ustedes recordarán, el domingo anterior hablamos en cuanto a los atributos de Dios, hablamos ya de su carácter moral y comenzamos con su santidad, con su pureza y con su justicia. Y hablando de santidad, de la santidad de Dios, hablábamos también en ese momento que Dios nos apartó. La palabra santo o santificar es apartarse. Por supuesto, Dios es santo y al ser santo Él está apartado, separado de toda la maldad, del pecado y la iniquidad de este mundo. Y cuando Él nos compró con la sangre de Cristo, precisamente nos ha santificado, es decir, nos ha apartado de la maldad, del pecado y la iniquidad de este mundo. De ahí que cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, es como la Escritura nos demanda que si Dios, el cual nos rescató y se ha vuelto nuestro Padre por adopción, Él es un Dios santo y puro, entonces nosotros hemos sido llamados a ser santos y actuar en reverencia delante de sus ojos. Así que acompáñenme, por favor, ahí en sus Biblias, en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en la primera epístola del apóstol Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 13 al 21. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, de los versículos 13 al 21. Y ya que llegamos ahí, entonces damos lectura. Pues acompáñanos ahí, si estás en casa y puedes leer la Biblia, pues lee con nosotros. Y si no, pues escucha por favor con atención. Dice el texto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, dice la Escritura, y termina este texto, sean en Dios. Así que, hermanos, es interesante cómo el apóstol Pedro, después de hablar en el inicio o en la salutación, después de su salutación en esta primera epístola, habla de la gracia de Dios, la cual, cuando el apóstol Pedro, habla de la gracia de Dios, se está refiriendo a la salvación,
a la salvación que hemos recibido mediante Cristo, la cual dicen en el versículo 4 que es incorruptible, incontaminable e inmarcesible, debido a que Jesucristo se levantó de entre los muertos. La salvación, la gracia de Dios es incorruptible, incontaminada e inmarcesible por la obra de Cristo en su muerte y resurrección, en cuya obra nosotros hemos puesto nuestra fe. De ahí que al saber que esto ha sido revelado a los apóstoles y ha sido revelado a los santos profetas, que esto iba a ser para nosotros los que hemos alcanzado esto, hermanos, mediante la fe, entonces sabiendo que nosotros nos espera un reino inconmovible, hermanos, un reino con el cual vamos a estar cohabitando y como corregentes con el Señor Jesucristo, según las Escrituras, nosotros tenemos, dice el apóstol Pedro en el versículo 13, que es ceñir nuestros lomos. Y cuando habla de ceñir nuestros lomos, en la terminología antigua, hermanos, en los tiempos del Señor y de los apóstoles, era ponerse precisamente, cubrirse con un manto de tal manera que a forma de un cinto se tomaran de ese manto y se apretara como pensando en que se iba a salir de viaje, hermanos. El ceñir los lomos es como prepárate, ponte la capa, ponte la chamarra y ciérratela porque vamos de viaje y a un viaje largo. Entonces, a eso se refiere. Entonces, ¿cuál es el viaje del creyente? Pues que nosotros estamos caminando mientras en esta vida terrenal estamos peregrinando de tal manera que lleguemos a la vida eterna el día que Cristo venga por su iglesia. Y mientras esto sucede, entonces nosotros al ceñir nuestros lomos o al prepararnos para el viaje, nosotros en esta vida, en este peregrinar terrenal, hermanos, debemos mostrar una conducta santa y reverente. La causa, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Esa es la invitación o la exhortación que el apóstol Pedro hace al auditorio de su epístola y por supuesto es la invitación que hoy hacemos a ustedes, hermanos, familiares y amigos. Si tú ya pusiste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, cíñete o ponte esa chamarra, prepárate para el viaje, este peregrinar cristiano, el cual se debe caracterizar en una vida santa y reverente ante los ojos de Dios y del mundo, sabiendo que fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que, estando bajo la gracia de Dios, hermanos, familiares y amigos, vivamos en obediencia, santidad y reverencia. Les vuelvo a leer este pasaje del versículo 13 al 16. En primera de Pedro dice, por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os confirméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y cuando el apóstol Pablo refiere y dice, escrito está, por supuesto es que en el Antiguo Testamento Dios había revelado a Israel la forma en que él quería que vivieran el pueblo de Israel, con un canon, vamos a decirlo, con una teocracia viviendo bajo las leyes de Dios, y entonces Él les dice al pueblo de Israel, puesto que yo les he liberado de Egipto y de la esclavitud y del pecado, entonces ustedes deben vivir de una manera santa. Y eso lo podemos ver, hermanos, allí en Levítico, si van conmigo allí en Levítico, capítulo 19, versículo 2, dice el texto. Desde el versículo 1 dice el texto, Levítico 19, 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces ya Dios les estaba dando leyes, dice en algunas Biblias, tienen un subtítulo en negritas que dice leyes de santidad y justicia, puesto que Dios, el Dios que había rescatado a Israel, era un Dios santo y justo. Hermanos, en ese Dios había pureza, entonces Él demandaba de su pueblo, el que ya había sido rescatado, que se viviera en obediencia, santidad y reverencia. Y lo mismo es para nosotros, según el apóstol Pedro. Así que, ¿cómo es que nosotros vamos a llevar una conducta santa y reverente? Pues preparando nuestra mente, nuestros pensamientos a la obediencia de Dios. Es decir, tenemos ya no que nuestra mente siga viviendo, hermanos, como vivíamos antes, en la cual nosotros estábamos conducidos por nuestros deleites, nuestras pasiones, nuestros pecados.
debido a que nosotros ya hemos sido comprados por la sangre de Cristo, nosotros, hermanos, debemos preparar nuestra mente, nuestros pensamientos a la obediencia al Señor. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora nosotros vivimos para Cristo, como en algún momento dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Debemos prepararnos para nuestro inminente viaje al reino. Aunque sigamos en este tiempo terrenal, en esta vida terrenal, nosotros tenemos un viaje, aunque en apariencia largo, pero al final de cuentas un viaje seguro en el cual Cristo un día vendrá por su iglesia, vendrá por nosotros, hermanos, y entonces sí gozaremos de su reino eterno y estaremos siempre sirviendo y alabando a nuestro Dios. Y nosotros, hermanos, debemos dirigir nuestra mente a la eficacia, a la gracia y la salvación que Cristo nos ha dado, por supuesto, en su obra redentora. Entonces, ¿qué es lo que me va a mantener a mí vivir en obediencia, vivir en reverencia delante de Dios? Pues precisamente, hermanos, es lo que Cristo, hermanos, ha hecho en nosotros. Según el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pues precisamente algo similar a lo que nos está enseñando también en su primera epístola el apóstol Pedro, y es que el creyente sí está en una batalla espiritual, puesto que está luchando y batallando diariamente, constantemente con su carne, con sus pasiones, con su propio pecado, pero nosotros no militamos según la carne. Como soldados de Cristo militamos según el Espíritu y según su palabra, y con el Espíritu y su palabra nosotros podemos vencer con obediencia las pasiones y el pecado que habita en nuestra carne. En nosotros entonces, hermanos, debemos vivir y caminar con moderación y prudencia en este mundo que está lleno de pecado y que insiste y que presiona y que está trayendo mucha influencia a la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos. Nosotros, hermanos, para hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, nosotros debemos caminar con moderación y prudencia en este mundo. El apóstol Pablo decía que no es que nosotros dejáramos de vivir en este mundo, sino que no nos dejáramos presionar por el mundo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que para que nosotros podamos comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, tenemos que vivir en obediencia, con una buena conducta y con un carácter reverente delante de Dios y delante de los ojos de este mundo que está mirando nuestro testimonio. Tenemos que expresar completamente la gracia que se ha manifestado en nosotros, sabiendo que en el día del Señor está cerca, hermanos. Entonces nosotros no debemos vivir, hermanos, acongojados por este mundo, sino debemos vivir, hermanos, con fortaleza, con valentía y con gozo, sabiendo que el día del Señor se acerca. Pronto vendrá por nosotros, amados hermanos, perdón. Mientras tanto, estamos en esta tierra y en este mundo, nosotros debemos esperar completamente la gracia de Dios que será manifestada el día que Cristo venga por nosotros. Mientras tanto, nosotros seguimos manteniendo nuestra actitud o nuestra conducta santa y reverente delante de Dios. Tenemos, hermanos, el mandato de vivir en obediencia y santidad, no de moldearnos a este mundo. Yo lo había comentado, dice aquí en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, perdón, al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si anota esto, si tú en tu Biblia le subrayas, le circulas con un marcador o pones anotaciones, pon mucha atención aquí, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no en una parte de nuestra vida, hermanos, sino que nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo y nos compró completamente. De esa manera completa todo nuestro espíritu, todo nuestro ser, hermanos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones tienen que entregarse a Cristo
¿verdad? Y no moldearnos a este mundo. Los hijos obedientes de Dios no se moldean ni se sujetan a sus viejos deseos pecaminosos. Ese es un punto importante. Cuando ya somos hijos de Dios, no nos moldeamos ni nos sujetamos a los deseos pecaminosos que aún, hermanos, batallan en nuestra carne. Eh, Según el apóstol Pablo, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo y según el testimonio de su palabra hemos aprendido de Él, dice que tiene que haber una transformación, una renovación en nosotros. Dice Efesios 4, les voy a leer desde el versículo 17 para que entiendan el flujo de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice Efesios 4, 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, es decir, observen cómo dice en el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ya sea a nosotros por medio del testimonio de su palabra y su espíritu. Versículo 22. En cuanto a la palabra, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense, justicia, santidad y verdad, algo que demanda el Señor en cuanto al comportamiento de aquellos que nos llamamos sus hijos. Ahí mismo en Efesios 4, antes de hacer esta instrucción del apóstol Pablo en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 4, en el versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿ok? Y fuimos llamados a ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no se comportan como cuando no le conocían. Eso es un punto importante. Si yo he puesto mi fe en Cristo como mi único y suficiente Salvador, yo debo de vivir una conducta santa y reverente. De esa manera, entonces, tengo que comprender que siendo hijo o hija de Dios, no debo comportarme cuando no le conocía. Por supuesto, dándole rienda suelta a la carne, a mis pasiones y al pecado, ya no debo vivir así, sino que debo considerar que yo fui comprado por alguien que vivió en santidad y que su esencia es santidad. Así que los hijos de Dios viven en todas las áreas de su vida en santidad, en todas las áreas de su vida. No se trata, hermanos, que nos apartemos una parte de nuestra vida para nosotros mismos, para seguirle dando, hermanos, rienda suelta a la carne o a nuestras pasiones, sino que se trata de entregar todo de nosotros a Dios y al Señor Jesucristo en obediencia y en santidad. Es decir, Cristo se entregó completamente, entonces luego yo me entrego completamente a Él. La santidad de Dios, hermanos, ya habíamos dicho que se comunica en las Escrituras. Ya habíamos leído Levítico 19:2, cuando dice el texto, el Señor invita y dice, sed santos como yo soy santo. Y para que uno pueda caminar en santidad delante de Dios, hermanos, por supuesto, uno tiene que vivir en obediencia para que vayamos adquiriendo el carácter de Cristo y vayamos despojándonos de nuestro propio carácter que per se es, hermanos, pecaminoso. Entonces, hay que llevar una vida, una conducta santa y reverente, hermanos, cuando hemos puesto ya nuestra fe en Jesucristo y estamos experimentando la gracia de Dios en nuestra vida. Y vamos a seguirlo haciendo, caminando con una conducta respetuosa y reverente frente a Dios. El apóstol Pedro maneja en este texto diciendo, tenemos que vivir, hermanos, de una manera en la cual nosotros tenemos que respetar, amar y sujetarnos a nuestro Señor. Dice el versículo 17 de 1 Pedro 1, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando habla de temor, hermanos, implica, en estos puntos, hermanos, implica si yo amar a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Amar a Dios, obedecer a Dios, creerle a Dios, eso me lleva, hermanos, a manifestar respeto y reverencia ante Él y en esta vida, ante este mundo. Si yo amo, hermanos, si yo conozco a Dios y le creo a Dios, amados hermanos, entonces yo tengo que caminar con respeto y reverencia. A ese se refiere con temor y temblor. Respeto, hermanos, y reverencia. El apóstol Pablo lo manejaba también cuando él decía que nosotros tenemos que caminar con temor y temblor, ahí en Filipenses capítulo 2, él lo expresa de esa manera.
Filipenses 2, del versículo 12 al 13, dice el texto: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así, hermanos, es que nosotros, al haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, que tenemos que caminar con reverencia, con respeto, en santidad, una buena conducta que sea agradable delante de Dios y dé buen testimonio a los hombres. Así se refiere, hermanos, con temor y temblor. Es precisamente, hermanos, otra vez temor y temblor, es respeto, reverencia a la santidad, a la verdad y a la justicia que Dios representa en su propio ser. Y esa santidad, verdad y justicia que también, hermanos, fue efectuada en la obra de Cristo, quien nos compró por su sangre. Así que nosotros, hermanos, debemos en esta vida caminar con respeto y reverencia. Que eso es, entonces, caminar en temblor, en temor y temblor. Los que invocamos a Dios, los que clamamos que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, sabemos también que no solamente es un Dios de amor, es un Dios redentor, sino debemos saber que además de santo, Dios es un ser justo y actúa con justicia. Dios no tiene preferencias para pasarle el pecado a unos y para castigar a otros. Al final, hermanos, Dios siendo justo evalúa, sopesa las conductas, hermanos, y el corazón de todos y cada uno de nosotros, y Él precisamente, hermanos, sopesará, pondrá en balanza, amados hermanos, las actitudes de todos y cada uno de nosotros, y según su justicia, Él va precisamente a juzgar. Así que, amados hermanos, debemos vivir frente a Dios con temor y temblor, o con respeto y reverencia, y a eso se refiere, hermanos, vivir en santidad, caminar de una manera recta y justa delante de Dios. Debemos saber, hermanos, y recordar que Dios nos compró pagando un precio muy alto por todos y cada uno de nosotros, y ese precio fue la sangre de Cristo. ¿Sí? Es un punto importante. Versículo 18 al 19 de primera de Pedro 1, versículo 18 al 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, la razón por la cual nosotros debemos vivir o llevar una conducta en este mundo, en este peregrinar terrenal, una conducta santa y reverente y obediente, es simple y sencillamente porque fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro amado Dios y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestros actos, hermanos, no es por nosotros mismos, no es porque nosotros tengamos alguna virtud delante de Dios, sino puesto que fuimos comprados con la sangre de Cristo, hermanos, es por eso que nosotros debemos llevar una conducta santa, reverente, es decir, vivir con temor y temblor en este mundo ante los ojos de Dios, y de este mundo porque fuimos comprados con su sangre. Es interesante que dice el texto que nosotros fuimos comprados, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo. Y cuando dice con la sangre preciosa de Cristo, amados hermanos, cuando dice preciosa, no está hablando de ay, qué bonita, qué hermosa, qué preciosa está esa cosa o esa persona, sino está hablando de valor, hermanos, de algo costeable. Es decir, está hablando que la sangre de Cristo tiene un valor estimativo muy alto, la cual no se podría tasar. Hermanos, nosotros no podemos evaluar ninguna gota, hermanos, de toda la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. No podríamos evaluar cuánto cuesta, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta, hermanos, o cuánto costaría en el mercado la sangre de Cristo por cada gota que derramó? No podríamos hacerlo, no hay forma de evaluarlo. Cuando nosotros compramos alguna pieza de oro o se lleva con una persona que nos compre una pieza de oro, tiene un valuador y el valuador está observando la pieza, hermanos, y de ahí, según como dé la pieza, lo pasa por un punto de purificación, hermanos, con un ácido, y si guarda precisamente su consistencia, entonces es oro puro. Y ahí se va a dar cuenta de que precisamente es original, ve su pureza, ve su calidad y tasa su precio. Y de esa misma manera, hermanos, podríamos nosotros pensar o observar que la sangre de Cristo no tiene un precio, es incalculable,
aunque es un precio, pues es incalculable, hermanos, y es interesante que ese precio que tiene la sangre de Cristo delante de Dios, delante de los ojos de Dios, no se puede tasar o calcular, pero sí es ese precio por el cual Cristo pagó por nosotros en la cruz, derramando su sangre para perdón de nuestros pecados. Esta es la causa mayoritaria por la cual el creyente debe vivir y llevar una conducta santa, irreverente y en obediencia delante de Dios y ante los ojos de los hombres, porque precisamente fuimos comprados por un alto valor adquisitivo, hermanos, y este es incalculable, de tal manera, hermanos, que con ese valor incalculable Cristo se entregó por nosotros en la cruz, y es la mayor razón por la cual ustedes y yo tenemos que vivir de una manera santa, justa y verdadera, puesto que Cristo nos pagó con su sangre. Dios, hermanos, nos liberó, Cristo nos liberó de nuestra vieja manera de vivir y pecaminosa, nos liberó ahí en la cruz, precisamente, y nos rescató, amados hermanos, sabiendo que nosotros estábamos condenados a la muerte eterna, condenados a la condenación eterna. Él pagó, hermanos, el precio de nuestras iniquidades, las llevó a la cruz, derramó su sangre y Él precisamente la pagó por nosotros. Algo importante. Alguna vez nosotros, hermanos, cuando les platico, incluso algunos de ustedes pudo haber experimentado, cuando éramos niños o jóvenes, nos mandaban a la escuela y cuando no salíamos con buenas notas, reprobábamos o había reportes, había veces que nuestros papás nos decían, es que tú no valoras el esfuerzo que yo hago o todo lo que estoy pagando y todo lo que tengo que trabajar y todo lo que tengo que sacrificar para que tú salgas adelante en la escuela y me pagas de esta manera. Bueno, imagínense, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que la sangre de Cristo tiene un valor incalculable, es imposible tasar el precio específico de lo que es la sangre de Cristo, la cual pagó por nuestros pecados. Y nosotros, hermanos, en este examen, en esta vida, hermanos, seguimos reprobando con nuestras pasiones, con nuestros deseos, con dándole rienda suelta a la carne y a nuestro pecado. Hermanos, es precisamente que nosotros no estamos valorando, sino que estamos menospreciando el sacrificio de Cristo por nuestra vida. Así que, hermanos, esto no debe ser así. Puesto que fuimos comprados con la sangre de Cristo, debemos llevar una conducta santa y reverente. Hay algunas cosas o algunas áreas en la vida o en tu vida, hermano, hermana, familiares y amigos, hay alguna cosa en tu vida, en nuestra vida, que esté menospreciando la sangre por la cual nosotros fuimos comprados. ¿Hay alguna área, pecado en nuestra vida, actitud de rebeldía, algo que nos estemos resguardando para nosotros darle rienda suelta a la pasión de nuestra carne y la cual esté pisoteando lo que vale la sangre de Cristo por la cual fuimos comprados? Si eso es así, hermanos, nosotros debemos pedir perdón al Señor y valorar y sopesar, hermanos, lo que realmente, hermanos, Dios entregó, sacrificó por nosotros para limpiarnos de todos nuestros pecados. Nuestro destino, hermanos, fue planeado por Dios y seguramente llegaremos a estar con Él, porque eso dicen las Escrituras. Dice el texto en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, con la palabra de Dios que vive para siempre y permanece para siempre. Hermanos, tenemos una esperanza en Dios y Dios, hermanos, nos demanda que nosotros vivamos de una forma incorruptible, porque así es como nos entregó su gracia, incorruptible. En el versículo 20 dice que el sacrificio de Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Tenemos una esperanza, hermanos, y esa es precisamente, dice el apóstol Pablo, la esperanza bienaventurada de que en Cristo, amados hermanos, nosotros seremos redimidos completamente, seremos transformados y glorificados, como así lo hizo Dios con nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto, nosotros tenemos la tarea encomiable, hermanos, de
que si hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, punto uno, si ya le pusimos nuestra fe en Cristo, dos, si estamos valorando, no menospreciando, sino si estamos realmente valorando lo que Cristo y Dios pagaron por nosotros, entonces nosotros, como hijos suyos, como hijos adoptivos, como hijos de su pueblo, debemos llevar en esta vida una conducta santa, reverente y en obediencia, es decir, como dijeron los apóstoles, en temor y temblor. Pues espero, hermanos, que esto haya sido de ánimo y de edificación, pero también de reflexión para nuestras vidas. Terminamos con una oración. Padre, gracias por tu palabra y perdona, Señor, también que muchas veces no hemos nosotros valorado o sopesado, Señor, pues sí, el costo que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, pagó por nosotros, el cual fue altísimo, y fue el derramamiento de su sangre, la cual no podemos tasar, Señor, pero es de un alto valor estimativo delante de tus ojos. No permitas que sigamos, Señor, como hijos tuyos y como creyentes pisoteando o menospreciando el sacrificio de tu Hijo, sino que debido a que hemos puesto nuestra fe en Él y Él nos compró con su sangre, entonces podamos vivir capacitados por tu palabra y por tu espíritu en esta tierra, en pues peregrinar terrenal, Señor, con una conducta santa, irreverente, en obediencia a ti, Señor. Gracias por tu bondad y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, que Dios les siga bendiciendo, familiares y amigos, les mando un fuerte abrazo y aquí en la iglesia nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Bendiciones, hasta pronto.